Primero. ¿Ya? Uno, 3, 2, 1. Hola, hola a todos. Espero que estén bien en esta noche preciosa del Señor. Un poquitito tarde, pero seguros. Es una bendición y un privilegio el poder estar. Siempre vas a mirar aquí, ¿ok? Un privilegio y una bendición el poder estar aquí con ustedes esta noche a través de lo que muchas congregaciones han tenido que implementar en estos tiempos, ¿verdad? Pero no podemos cesar de ser iglesias. La iglesia no es aquel templo en el que los reunamos, sino que la iglesia somos nosotros. Y por el compromiso con el Señor y con lo que Él nos ha mandado a hacer en estos tiempos, Amén. estamos aquí con algo nuevo, ¿verdad? No queríamos dejar de dar nuestro estudio bíblico, así que decidimos hacerlo de manera pública para que todo aquel que esté interesado y que quiera pues pueda beneficiarse de este estudio bíblico adicional, ¿verdad? A los hermanos de nuestra iglesia. Es tiempo de que la iglesia salga de sus cuatro paredes, es tiempo de que la iglesia comience entonces a pregonar nuevamente, ¿verdad?, la salvación del Señor fuera de sus cuatro paredes, utilizando estos medios que el Señor nos ha regalado. Tal vez en algún momento dado se vio a la tecnología como algo malo, algo que no se debió utilizar, pero cuando Dios pone a disposición de todos la tecnología y todo esto, tenemos que utilizarla de manera correcta y para eso estamos haciéndolo, ¿verdad? Así que en esta noche está nuestra amada pastora con nosotros. Dios me les bendiga, amados. Para nosotros es de gran bendición el poder estar en esta noche, aunque sea mediante este medio. Gloria a Dios, porque Dios nos da las herramientas para poder seguir hacia adelante predicando el Evangelio y haciendo los estudios y estudiando esa palabra tan poderosa que es la palabra del Señor. Sabemos que estamos trabajando con una situación, ¿verdad?, fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios, y eso es lo importante. Lo que realmente nosotros como iglesia nos concierne es que nosotros nos mantengamos unidos, que sigamos orando en nuestros hogares, respetando las leyes terrenales. Estamos, ¿verdad?, no nos hemos podido reunir, pero es porque hemos respetado las leyes terrenales y sobre todo salvaguardando, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pueda estar seguro en sus hogares. Y es importante que todos cooperemos para que este virus pues sea erradicado y que Puerto Rico pueda seguir hacia adelante. Así que yo quisiera, antes de continuar, que nosotros hagamos una oración. Y aunque no puedo decirle, hermano Frank, haga usted la oración, o hermana Yoli, cante un corito, vamos a hacerlo nosotros acá y ustedes en sus hogares nos van a acompañar. Señor y Padre Celestial, en esta hermosa noche te adoramos y te bendecimos, Rey de Reyes. Cuán grande y cuán maravilloso eres en medio de toda circunstancia. Tú eres nuestro Dios y nos has enseñado, Señor, a permanecer en ti. No importan las situaciones, Padre. Hoy yo te doy gracias por la oportunidad, Dios del cielo, que nos das de que a través de este medio podamos llegar a muchos de los hogares que tal vez anhelan, Señor, tener una palabra. Y aunque en esta noche es un estudio de tu palabra, sabemos que la misma, Señor, será enviada, Dios del cielo, y cumplirá el propósito que tú, Señor, quieres al enviar la misma. Yo te pido de forma especial, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, cada vida en los hogares. Que tú permitas, Dios del cielo, que si hay, Señor, preocupación, sea tu paz ahora en estos momentos, Señor, llenando los corazones de tal forma, Dios del cielo, Señor, que aprendamos que en medio de estas circunstancias tú sigues siendo Dios, un Dios maravilloso, y sigues cumpliendo tu promesa, Señor, oh Dios, de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias, porque sé que tu bendición es sobre cada uno de ellos y también tu protección. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero que cantemos un himno entre todos. Es un himno que a mí me dice mucho, porque en medio de situaciones como la que estamos viviendo, es sumamente importante que nosotros continuemos adorando al Señor, exaltando su nombre y manteniéndonos unidos con nuestros brazos arriba hacia el Señor. Amén.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú nos das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gloria al Señor. Es importante que nosotros mantengamos nuestras manos arriba a los cielos, amados hermanos. Y qué bendición en esta noche continuar con los estudios que teníamos pautados. En este caso, el estudio bíblico es el número 17 y se titula La hora de la prueba para el mundo entero. Y no podemos decir que es casualidad, porque en Dios no hay casualidades, sino causalidades. Que hoy toquemos un tema tan importante que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar yendo a los libros, al capítulo 3 y al capítulo 13 de Apocalipsis y al capítulo, al capítulo 13 de Apocalipsis. Pero quiero hacer una pequeña introducción antes de pasarle esta parte a Giovaniel, que es a quien le toca el estudio en esta noche. Y es que hoy vamos a estar hablando y tocando sobre la iglesia Filadelfia. Una iglesia que Dios le dio, ¿verdad? Una exaltación en medio de todas aquellas iglesias para ese entonces. Y dice en los escritos que pude leer, que durante siglos esa iglesia, la iglesia Filadelfia, fue la única ciudad cristiana, escuchen esto, libre en medio de una tierra no cristiana. Miren qué cosa, una iglesia que Dios les dijo, ustedes han permanecido fieles, y no fue porque habían estado en un ambiente positivo, sin ninguna prueba. Dice que estaban en medio de una tierra no cristiana y que este lugar había sido el baluarte, el último baluarte del cristianismo asiático hasta mediados del siglo XIV, fecha en la que todas las demás iglesias ya habían desaparecido. Dice que la ciudad estaba anclada, era una ciudad comercial
importante en el camino imperial que conectaba con Esmirna y con Frigia. Dice que tenía una tierra fértil. Pero miren qué cosa, y por eso es que le digo que en Dios no hay casualidades sino causalidades. Dice que esta iglesia estaba en un lugar que era propenso a los terremotos. Y esto provocaba que la gente prefiriera vivir fuera de la ciudad y desplazarse hasta el centro por miedo, ¿verdad? Muchos de ellos a sufrir heridas en algún derrumbe. Le llamaban la iglesia viva o la iglesia que cree en la Biblia, porque tenían la palabra de Dios como el baluarte, como lo debemos de tener nosotros, hermanos. La palabra de Dios es la que en estos momentos y siempre nos da el aliento que necesitamos para seguir hacia adelante, buscando su rostro y permaneciendo fieles y firmes hasta que Él venga por nosotros. Así que pasamos esta parte a Giovaniel. Dios me les bendiga. Lamento no poderlos escuchar, pero sé que también ustedes allá en sus hogares van a disfrutar de esto. Sigamos hacia adelante. Muy bien. Siempre es una bendición del Señor, ¿verdad?, el poder conectarnos a los hermanos. Hay unos puntitos que quiero traer antes de continuar con lo que vendría siendo el estudio bíblico. Número 1, arribita del recuadro del video aparece un enlace en el que ustedes pueden acceder a través de internet y pueden escribir sus preguntas ahí. También está en los comentarios como el pin fijado, donde solamente le pueden dar clic y lo redirige, ¿verdad?, o escribir eso en su buscador de internet y escribir sus preguntas. O también las pueden colocar en los comentarios mientras estemos haciendo el live, ya que obviamente pues no nos podemos... Tienes que bajarlo, mi cielo. No podemos pues escucharnos, pero sí puedo leerlo, ¿verdad? Así que si surge alguna pregunta o algún comentario que puedan hacer, lo pueden hacer en los comentarios de este video, o entonces escribiéndole en el enlace que pusimos, para que entonces podamos tener también un cierto tipo de conversación que podamos establecer. Lo otro que quería, ¿verdad? Hay que destacar que el expositor bíblico que se está utilizando es el expositor bíblico aiseño de las asambleas de iglesias cristianas. Es bien importante mencionarlo, ¿verdad?, porque todo el contenido que se va a estar discutiendo en la noche de hoy pues tiene sus derechos de autor y es necesario reconocerlo. Así que pues para que sepan y cumplir nosotros con este aspecto legal, por decirlo de esta manera. El estudio número 17, como lo ha estipulado nuestra pastora, es la hora de la prueba para el mundo entero. Llevamos, si no mal recuerdo, por lo menos 3 estudios ya, si no mal recuerdo son 3, en los que se han estado hablando sobre aspectos de la venida del Señor y el rapto. Se discutió, ¿verdad?, lo que va a ser el rapto, que seremos arrebatados. Se ha discutido otra serie de cosas que pudimos tenerlo de manera presencial en la iglesia, en el templo, pero hoy pues es la continuidad y ahora estaremos hablando sobre la hora de la prueba para el mundo entero. Amén. La base bíblica para este estudio es Apocalipsis 3, 10 al 12 y capítulo 13, versículos 1 al 3, versículos 11 y 15 al 17. Hay varios objetivos que son necesarios que sepamos qué es lo que vamos a estar haciendo, qué vamos a estar estudiando y qué es lo que vamos a ser capaces de poder identificar y tener ya este conocimiento. Número 1 es entender la promesa de Cristo de liberar de la gran tribulación a los verdaderos creyentes. Concientizar sobre una actitud de temor santo frente a la realidad de la gran tribulación y considerar la conducta del creyente ante la promesa de ser librado de la gran tribulación. Dice el título menciona la hora de la prueba para el mundo entero, ¿verdad? Pero se refiere a ese periodo, que más adelante vamos a estar viendo algo sobre esto, que va a estar ocurriendo, ¿verdad?, en la gran tribulación. Y habla del mundo entero, pero se supone que en ese tiempo, en esa hora de la gran tribulación, la iglesia no esté, ¿verdad? O la verdadera iglesia.
porque hay iglesias, hay gente en unas congregaciones, ¿verdad?, que lamentablemente no arreglan su vida con Dios como debe de ser, no arreglan sus cosas y no creen fielmente y hacen lo que la palabra establece, no guardan su palabra, que lamentablemente, ¿verdad?, no van a ser parte del arrebatamiento, y esos son los que queden, ¿verdad?, aquí en la tierra, al igual de aquellos que le han dado la espalda al Señor. Hay un pensamiento central que dice que después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo experimentará un periodo horrible de juicios, al cual Jesús llamó una tribulación tan grande cual no ha habido otra, perdónenme, ni la habrá. Así que si ustedes piensan que estos tiempos en los que estamos viviendo, donde tenemos una enfermedad, ¿verdad?, un virus tan grande que nos está afectando, que está haciendo muchos estragos, dice que no se va a comparar con nada, con lo que hemos vivido, con lo que estamos viviendo, ni se comparará. Así que Dios ya lo establece ahí. Tenemos que aclarar que la misma palabra dice que es principio de dolores. O sea, esto en nada se compara con lo que realmente va a acontecer luego de que la iglesia sea arrebatada. Queremos darle una pausita, darle saludos a todos aquellos que nos están viendo. Le invitamos a que compartan este estudio bíblico para que otras personas se puedan unir y puedan estar con nosotros en este tiempo y recibir toda esta palabra que entiendo que va muy ameno a lo que estamos viviendo. Y pues tenemos que hablar sobre esto ¿verdad?, a todo el mundo. Así que compartan para que muchas personas puedan entrar a ver este estudio. Va a estar publicado luego de esto, así que si no tienen el tiempo ahora, pues lo pueden ver luego también. Así que compartamos para que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, pueda llegar a muchos hogares en esta hora. Muy bien, como introducción es necesario mencionar que como cristianos recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, pero muchas de ellas no las apreciamos lo suficiente, no estamos conscientes. ¿Por qué? Porque nos aferramos a este mundo y por las cosas del diario o no nos damos cuenta de que es una bendición de Dios. Nuestro cerebro pues pudiera ser que es algo común, pero la realidad es que todo lo que nosotros recibamos es de parte de Dios y es una bendición de Él. Así que tenemos que ser conscientes y ser agradecidos totalmente de todo lo que recibimos. Una de estas bendiciones es ser librados a la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Esta fue la promesa que Cristo dio a la iglesia de Filadelfia, que es de la que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Hoy día el mensaje de la iglesia debe ser uno profético, enfocado a las profecías de los últimos tiempos. Sé que a veces puede sonar hasta canción, puede sonar que se ha repetido muchas veces, pero es que eso es lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos está llamando a poder a predicar a aquellos para que conozcan el evangelio, pero que conozcan que la venida del Señor está cerca. Amén. Que Él está pronto a recibir a su iglesia, a buscar a su iglesia, perdónenme. Así que tenemos que ser fervientes en esto. Los que hemos sido justificados en Cristo no debemos mirar las profecías del fin con pánico, ¿ok? Entonces vamos a hacer un cambio aquí rapidito de cámara. Y tenemos entonces que Hebreos 2:1 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. ¿Ok? Entonces dice, la palabra profética de la Biblia sirve de advertencia a los discípulos respecto a la tibieza espiritual y puede animar a los santos a perseverar fieles hasta el fin. Por tanto, un estudio respecto a la tribulación puede ser de mucha ayuda espiritual a los hijos de Dios. Y como dice aquí en Hebreos 2, necesitamos atender atender con diligencia, lo que hemos oído.
y no sea que podamos caernos, que nos deslicemos. Yo quiero indicar que ser diligentes es ser cuidadosos y es tomar con seriedad este camino por el cual nosotros militamos. Tomar con seriedad la palabra que el Señor nos da. Y en este tiempo, que es un tiempo difícil que nos ha tocado vivir a todos, es cuando más diligentes tenemos que ser en atender esa palabra que el Señor nos ha dado, en atender y recordar las promesas que el Señor nos ha dado, porque de esa forma nos vamos a mantener firmes. Nuestra fe no va a claudicar, sino que va a mantenerse fija y puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de esta fe. De esta forma nosotros vamos a evitar deslizarnos. Cuando la palabra dice deslizarnos, es que quitemos nuestra mirada del Señor, y lo que eso no debe de pasar. Lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos firmes, fijos nuestros ojos, esa palabra que sea viva en nosotros, para que eso que indica ese versículo no suceda, que no nos deslicemos, que no nos perdamos, que no nos cansemos en el caminar, sino que permanezcamos firmes esperando por nuestro Señor, que viene en breve. Continuamos entonces, dice, la prueba que vendrá a los habitantes del mundo está relacionado con el hecho de que los hombres impíos no quisieron obedecer el evangelio. Los días de la gran tribulación están marcados por la irrupción de Satanás en el mundo, el cual dará su poder al anticristo. Hasta el presente, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia detiene la manifestación del anticristo, pero pronto la iglesia será levantada y se manifestarán en el mundo los juicios más severos de la justa ira de Dios contra el pecado. Tenemos que tener presente que cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Venga la segunda venida del Señor, sea llevada a cabo, el Espíritu Santo saldrá de la tierra. Así que, ¿verdad? Ya no va a estar ese intercesor que teníamos, y es entonces cuando el Satanás, ¿verdad? Va a tomar posesión a través del anticristo en la tierra. Esto es una introducción, ¿verdad?, que presenta nuestro estudio. Luego entonces vamos a lo que vendría siendo nuestros versículos, nuestra base bíblica. Estoy buscándola aquí rapidito para que todos podamos verla. Y el expositor nos muestra en forma de bosquejo el estudio. Así que la primera parte vendría siendo, y se titula, Cristo promete guardarnos a la hora de la prueba. Y la base bíblica para esto es Apocalipsis 3, 10 al 12. Tenemos unas definiciones bien importantes, y es que la prueba es el vocablo griego peirasmos, que viene de la raíz que significa esfuerzo, escudriñar y examinar, significa solicitar, disciplinar, adversidad y tentación. Y columna, que es el término griego stulos, de una raíz que significa hacer sentar, endurecer, entiesar, soporte o respaldo. Así que es necesario conocer estas dos definiciones para poder comprender parte de la explicación que se va a estar dando. La parte A, que hace referencia a Apocalipsis 3.10, dice, Cristo guardará a los creyentes que guarden su palabra. Y es necesario entonces ver lo que viene siendo Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10 lee, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora bien, de este texto se pueden desprender tres enseñanzas fundamentales. La primera es que la iglesia de Filadelfia, en este capítulo, vemos, ¿verdad?, que se titula El mensaje a la Filadelfia. Y entonces, ahí entonces podemos ver que la iglesia Filadelfia, se usa como representación
en estos tiempos, ¿verdad? De la iglesia fiel de los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo hoy día. Amén. Su característica principal es guardar la palabra de la paciencia del Señor. Guardar transmite la idea de obedecer. Juan, obviamente es el autor de Apocalipsis, revela que una de las doctrinas de Cristo es la paciencia y ella está relacionada con alcanzar la promesa de salvación. Un verdadero creyente tendrá una conducta de fidelidad al Señor y guardará su palabra hasta el fin de los tiempos. La segunda enseñanza es: la hora de la prueba se refiere al periodo de la gran tribulación. Al mencionar la hora, no quiere decir ese término, ¿verdad?, de 60 minutos que nosotros conocemos en nuestro mundo terrenal, sino que se refiere a un periodo que se va a estar viviendo, conocido como la gran tribulación. Amén. ¿Okay? En esa hora de prueba, el mundo será tentado por Satanás en una manera terrible a causa de haber rechazado a Jesucristo. Será un periodo de adversidades como nunca ha sufrido la humanidad. Así que en este tiempo, en ese periodo de la prueba, las personas que hayan quedado aquí en el mundo, en la tierra, van a estar siendo acechadas, molestadas y van a tener que sufrir todos los estragos de no haber seguido al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo que quieras comentar? Por eso es que, iglesia, es sumamente importante que nosotros estemos completamente seguros de que el Señor ya está a las puertas, ya Él viene por nosotros, su iglesia. Así que no debemos de preocuparnos desde el punto de vista de lo que va a acontecer luego de esto, sino que, como decía la palabra anterior, mantengámonos firmes, mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús, sabiendo que Él nos va a ayudar, nos va a dar las fuerzas que necesitamos para seguir hacia adelante. Para nosotros poder, ¿verdad?, cumplir hasta el final. Y como dijo Pablo en un momento dado, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona, un premio. Así que lo importante es esto, que nosotros podamos estar seguros de obtener ese galardón, no que nos estemos preparando, que estemos ya preparados, que es lo importante. Amén. Y es importante que como iglesia fiel debemos tener un sentido de compasión por los no creyentes y ser fervientes en invitarles a entrar al camino de la salvación. Así que esa comisión que nos fue entregada por el Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio todavía está vigente y es parte del trabajo que nosotros tenemos que cumplir. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Y más cuando ya estamos en los tiempos finales, donde la venida del Señor está aún tan cerca, donde hemos visto en estos últimos meses tantas señales de que la venida del Señor está cerca. Tenemos que seguir predicando sin cansarnos, sin importar de que nos den la espalda, de que no nos quieran escuchar, de que nos canten, de que somos fanáticos de esto. No, es que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero hay que tener en cuenta cómo lo hacemos. El Señor no nos ha llamado a nosotros a condenar, el Señor no nos ha llamado a señalar, no. Tenemos que llevar una palabra conforme al amor, conforme a lo que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El mejor ejemplo lo tenemos en los evangelios y podemos estudiarlos de arriba abajo y vamos a ver que Jesús nunca señaló, que Jesús nunca condenó pudiéndolo hacer, sino que predicaba con amor para que otros se pudieran acercar a Él. Criticó a tantos sacerdotes y a tantos estudiosos de la palabra porque lo que hacían eran cosas erróneas y Él con amor atrajo a muchos. Así que Dios lo que nos llama es a predicar y enseñar a otros sobre su amor, sobre su salvación y de que a través de esa salvación tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Amén. Claro que sí, no se omite el que se enseñe y se diga, ¿verdad?, que si tú no eres salvo vas a ser condenado. Claro que sí. Pero Dios no nos llamó a condenar a nadie porque el único que tiene la potestad de hacerlo es Él y su Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad entera, ¿verdad? Nosotros solamente estamos aquí para
demostrar un evangelio real, un evangelio de amor y un evangelio de salvación, que es lo que Él le quiere dar a la humanidad. Sí, ¿Sí? Señor. La tercera enseñanza en este versículo 10, tenemos que la promesa de Cristo es guardar a su iglesia de un periodo tan terrible. Según Hebreos, capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, Señor. El Señor es nuestro guardador, claro que sí, es una promesa de Él, ¿verdad? Pero también en el contexto de Apocalipsis 3:10, ser guardador equivale a ser aislados de esa prueba a través del arrebatamiento. El Señor ahí en el versículo de Apocalipsis 3:10 lo que nos está diciendo es que Él nos va a guardar, Él nos va a aislar, nos va a arrebatar primero a la iglesia y a los muertos en Cristo, ¿verdad? Van a ser transformados primero, y luego de que esto acontezca, entonces es que va a comenzar el periodo de la gran tribulación, esa gran prueba que van a tener que vivir aquellos que no hayan ido con el Señor. Amén. Los hijos de Dios debemos conducirnos con la esperanza que antes que se manifieste esa hora de dolor para el mundo, Cristo vendrá y nos llevará con Él. ¿Ven? La parte B entonces se titula Cristo hará columna en el templo de Dios al creyente vencedor. Amén. Y su base bíblica es Apocalipsis 3, 11 al 12. Vamos a buscarlo por aquí para que puedan leerlo. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien, de estos dos versículos podemos desprender tres lecciones importantes. Número 1, que el Señor corrobora la necesidad de retener lo que hemos recibido. El Señor corrobora la necesidad de retener lo que hemos recibido. En algunos versículos atrás, en el capítulo de Apocalipsis 2:25, a los creyentes en Tiatira los anima a retener lo que tienen hasta que Él venga. Y luego entonces en Apocalipsis 22:7 insta a guardar las palabras de esta profecía porque Él viene pronto. Vamos aquí rapidito al 22:7 para ver, ¿verdad? Que tengan esa base de que es real lo que estamos hablando. 22:7 establece: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Así que cuando dice el que guarda las palabras de la profecía de este libro, es el que guarda la palabra del Señor. Y dice bienaventurado. Así que, ¿verdad? Es una promesa de bendición. Amén. Al que guarda la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque he aquí, vengo pronto. Él viene pronto por su iglesia. Así que tenemos que guardar. Y el Señor nos, ¿verdad?, destaca la necesidad de retener lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Su salvación. Así que es importante que nosotros retengamos esa salvación. ¿Okay? Quería abundar, si nosotros nos ponemos a analizar, tenemos que entender que lo que nos ha sido dado es algo grande. O sea, nosotros hemos recibido algo que fue pagado a precio de sangre.
no nos ha sido dado cualquier cosa. Nos ha sido dado un galardón. Yo digo que el galardón más grande que nosotros hemos recibido aquí en la tierra es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo entiendo que el Señor enfatiza en este estudio lo importante que nosotros retengamos lo que tenemos, que no permitamos que nada ni nadie nos lo arrebate, nos lo quite, porque fue pagado con un precio alto en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio. Así que lo hizo por amor, por ti y por mí. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar, que guardar con celo esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es como cuando le damos un regalo a un niño que tanto estaba esperando. Este niño, yo a veces veo que los niños cogen los regalos y los abrazan fuertemente para que nadie le pueda arrebatar ese regalo, eso que le ha sido dado. Yo creo que el Señor en esta noche, a través de esta porción, nos insta a eso mismo, a que nosotros abracemos esa salvación de tal forma que entendamos que nada, no podemos permitir ni que virus, ni que bacterias, ni que terremotos, nada de lo que pueda acontecer nos pueda arrebatar ese galardón tan grande que el Señor nos ha dado ya aquí en la tierra. Amén. Sí, bueno, así que ese versículo de Apocalipsis 3:11 que dice, ya lo leímos pero quiero repetirlo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Destaca o se da por sentado en este versículo que después de haber obtenido la salvación, aún hay peligro de perderla a causa del descuido espiritual. Sí, Señor. Así que nosotros, como fieles creyentes que nos mantenemos, ¿verdad?, en una constante búsqueda de mantener esa salvación, tenemos que estar pendientes y saludables espiritualmente para que esa salvación no se nos sea arrebatada. ¿Amén? Ahora bien, el versículo 12 establece, esto ya vendría siendo la segunda enseñanza o lección que podemos destacar, habla sobre al que venciere, ¿verdad? Al que venciere. Y dice, vencer equivale a retener la integridad y la confianza en las palabras de Cristo. Al vencedor, el Señor mismo lo hará columna en el templo de su Dios. Por tanto, aprendemos que Dios hará estables y firmes dentro de su templo a los creyentes fieles. Como parte de ser hecho columna, nunca más saldrá del templo de Dios. Muchos de los habitantes de Filadelfia preferían vivir fuera de las murallas de la ciudad por la inestabilidad causada por los frecuentes terremotos. Pero aquí Cristo les asegura un lugar permanente en la casa de Dios. Aleluya. Así que el que venciere, el Señor lo hará columna, Sí, lo hará inmovible. Así que es la recompensa de nosotros permanecer fieles y de guardar aquello que nos fue entregado, que fue la salvación. La tercera lección que podemos destacar es que el Señor promete escribir sobre el discípulo fiel el nombre de su Dios. ¿Okay? Eso está también en ese versículo 12, luego de que habla de las columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. ¿Okay? El Señor promete escribir su nombre en el discípulo fiel. Y también tenemos que en Apocalipsis 14 tenemos una referencia sobre esto también, cuando dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Okay? En verdad, los fieles son propiedad de Dios. En contraste a esto, los incrédulos tienen escrito en sí el número de la bestia.
Debemos tener un sentido de gratitud a Dios por considerarnos como parte de su herencia y sellarnos para vida eterna. Igualmente, el nombre de la Nueva Jerusalén estará escrito sobre los discípulos que guardan la palabra. Con ello se hace claro que vienen a ser ciudadanos de aquella santa ciudad. Por último, los hijos fieles recibirán un nombre nuevo que Cristo les dará. Ya no será un nombre asignado por los inconversos de Antioquía, y se menciona Hechos 11:26 como referencia, sino que va a ser un nombre de honra acorde a la vida celestial. Va a ser un nuevo nombre que será entregado a nosotros por parte del Padre. Y ahora bien, y traigo esta pregunta: ¿haya sustento en Apocalipsis, luego de haber estudiado esto, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo? ¿Qué me puedes decir? Perdóname, que no escuché la pregunta. La pregunta es: ¿haya en el Apocalipsis sustento la doctrina de una vez salvo, siempre salvo? No porque tenemos que entender, que es lo que yo siempre le he dicho a la iglesia. Hay corrientes en este tiempo donde indican que por cuanto Jesús pagó el precio, nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Yo opino lo contrario. Jesús pagó el precio. Ninguno de nosotros podía pagarlo. Ninguno de nosotros podía hacer lo que el Señor fue a hacer a la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, porque Él se negó a sí mismo. Por cuanto la palabra dice que nosotros tenemos que imitar al Señor, y si Él se negó a sí mismo para poder ir a la cruz y cumplir el propósito, cuánto más nosotros también tenemos que negarnos para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, y también nosotros hagamos nuestra parte para nosotros retener esa corona de la vida. Siempre salvos, no, eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos que ser ejemplo, también como lo fueron los apóstoles, que muchos de ellos tuvieron que pagar el precio con sus propias vidas. Y yo lo que digo siempre es, cada vez que viene un momento difícil a mi vida, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo todos, yo siempre, y el Señor me permite siempre ir a la cruz. Y cuando miro la cruz, yo digo: Señor, nada es comparado con lo que tú pasaste allí por mí. Así que yo entiendo que como siervos y siervas del Señor, como hijos e hijas del Señor, nosotros es necesario que hagamos lo que nos corresponde hacer, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz que el Señor nos ha dado y continuar hacia adelante. Muy bien, así que, ¿verdad? Se discutió en el estudio, la salvación se puede perder, así que tenemos que cuidarnos de no perderla y que la mantengamos, amén. Entonces, ahora entramos a la segunda parte, que se titula: el anticristo dominará al mundo en la hora de la prueba. La base bíblica es Apocalipsis 13, 1 al 3. Y tenemos unas definiciones que también debemos de conocer. Dice diadema, es del griego diadema, que significa algo que se ponía alrededor de la cabeza. Tiene relación con los verbos atar, encadenar, ligar, prender, sujetar. Y dragón, que se traduce del griego dracon, que significa tipo fabuloso de serpiente, tal vez con la capacidad de fascinar. La parte A se titula: el anticristo saldrá de entre las naciones como un rey blasfemo. Y aquí entonces vamos a Apocalipsis 13, versículo 1. Y lo leemos para entonces entrar en la discusión de este tema. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien. Desde el capítulo 12 se nos informa acerca del dragón, que es la representación de Satanás.
Y ahora en el 13 el dragón se presenta como el que sustenta la maldad de la bestia, del anticristo. Y analizando esto podemos destacar tres cosas. La número 1, aprendemos sobre el origen del anticristo. Simbólicamente, el versículo 1 nos muestra que sale del mar. En el Antiguo Testamento el mar representa muchas veces el abismo, el lugar del cual salen los espíritus malignos. Tenemos como referencia el Salmo 74, 13 y 14 e Isaías 27, 1. Pero también el mar representa las naciones del mundo en convulsión. Dios nos enseña que los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Ambas ideas nos ayudan a comprender que el enemigo irrumpe en la humanidad agitada y de ella hace surgir el hombre del pecado, el anticristo. Los creyentes debemos tener una actitud dócil ante esta verdad de Dios y así evitar ser engañados por el príncipe de este mundo. Lo segundo que podemos destacar es el término bestia, que denota la encarnación de todo lo que se opone a Dios. Amén. Durante la gran tribulación el gobierno mundial estará dirigido por un individuo enemigo de Dios, el cual tendrá un sistema totalmente en contra de los principios divinos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia representan aquello que es completo y pleno. Así que fuerzas conjuntas de gobierno del mundo se levantarán para perseguir a los creyentes que hayan quedado después del arrebatamiento. Debemos velar para que no seamos engañados. Al estudiar, notamos que la cantidad de cabezas y cuernos que tiene esta bestia están en el dragón de Satanás. Las 7 coronas que están sobre las 7 cabezas del dragón y las 10 coronas que están sobre las 10 cuernos de la bestia muestran cómo Satanás utilizará los reyes del mundo para trabajar en contra de Cristo. Así que lo que se establece, ¿verdad?, sobre esto es que el anticristo va a utilizar el mundo moderno como lo conocemos, la gobernanza como la conocemos, las leyes como lo conocemos a su favor, ¿verdad? Se va a estar estableciendo lo que se vendría en este caso y se ha conocido como el nuevo orden mundial, con la única moneda que va a haber en el mundo, y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para el reinado de la bestia o de anticristo, y para que entonces la gran tribulación se concrete. No podemos perder de vista o de perspectiva, iglesia, que esta bestia que sube del mar se describe como un personaje, va a ser una persona que va que va a tener un poder político. Todos sabemos que ¿verdad? Lo que conocemos normalmente es un sistema político, hay un sistema religioso, ¿verdad? Y todos nosotros conocemos ambos sistemas. Esta bestia que sube del mar va a encarnar un poder político, va a ser una persona que va a tener el poder político a nivel mundial. Yo entiendo que ya esto se está encaminando, yo entiendo que ya esto va encaminado. Y sabemos también que en lo que conocemos, ¿verdad?, que este medio de la política es el medio que normalmente por siglos han utilizado los seres humanos para tener poder en muchas áreas. Y en este tiempo que habla el Apocalipsis, no va a ser de menos, sino todo lo contrario. Yo creo que es cuando más se va a acrecentar ese poder político, porque se va a acrecentar, número uno, en contra de los que hayan quedado, que no se hayan ido en el arrebatamiento. Ese poder político, esa persona va a ir en contra de estas vidas persiguiéndolos, ¿verdad? Y como indica el Apocalipsis hasta el final. Muy bien. Lo tercero que destacamos es que Juan nos muestra que la bestia o anticristo tiene sobre sus 7 cabezas un nombre blasfemo. Recordamos que el emperador romano era llamado Dominus et Deus, o sea, Señor y Dios. Pero sabemos que para los cristianos constituye una blasfemia llamarle Dios a un ser humano. Los creyentes le llamamos a Jesús Señor por el Espíritu Santo.
Los hijos de Dios debemos tener una conducta de ferviente alabanza al Señor y de perseverancia en la profesión de nuestra esperanza. Amén. Muy bien. Como parte B de esta parte... Quería comentar algo. Tampoco podemos perder de vista, iglesia, el hecho de que si hay algo que el enemigo siempre ha hecho es imitar. Él no tiene nada original. Él todo lo hace imitándolo. Si ustedes se percatan, él siempre trata de imitar, queriendo hacerse ver como un Dios, todo lo que el Señor desde un principio ha hecho. Y mencionamos ahorita que el que venciere, Dios le pondrá un nombre. Y ahora Giovaniel acaba de mencionar que también él va a estar utilizando también un nombre. O sea, él todo lo que hace es, yo digo que es como un plagio, todo lo quiere hacer imitando. Él quiere hacerse el mayor, él quiere hacerse el Dios, por eso cayó del cielo, porque quiso ser mayor que Dios. Y siempre desde el principio hemos visto que su conducta es de esta forma. Estoy viendo unos comentarios. Si se les frisa o tienen problemas con la señal, salgan del video y vuelvan y entren, porque es que a veces tiene que como que volver a refrescar o actualizarse la página para que pues todo esté corriendo bien. Ahora bien, la parte bien se titula: el anticristo vendrá con poder satánico y maravillará al mundo. La base bíblica se encuentra en Apocalipsis 13, del versículo 2 al 3. Y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí el apóstol Juan ofrece algunos rasgos más sobre el carácter del hombre que gobernará el mundo en la hora de la prueba. Así que la Biblia, en estos versículos que hemos estado leyendo, nos habla claramente sobre unas características de lo que va a estar aconteciendo, tanto en lo que va a estar aconteciendo como en lo que quien vendría siendo el anticristo. Número 1, en el versículo 2 se describe a esta bestia como semejante a un leopardo, con pies como de oso y con boca como de león. Cuando hacemos un estudio, porque uno dice, pues, en la mente humana yo me estoy imaginando a una bestia que es como un leopardo con sus pies de oso y su boca de león. Pero no se refiere a esto, sino que hay que ir entonces a la búsqueda de unos rasgos de estos animales para poder comprender. Dice que el leopardo se caracteriza por su rapidez al capturar a su presa. El oso tiene fuertes pezuñas con las cuales puede descuartizar a su víctima. Y el león con su boca destroza ferozmente a los animales salvajes. Y creo que las características que se mencionan aquí no son nada agradables. Porque si entonces dice que el leopardo captura, el oso puede descuartizar y el león destroza. Así que son descripciones o son cosas que no son muy bonitas, porque si a ti te desgarran algo, pues te va a doler muchísimo y no va a ser nada de bueno, ¿verdad? Aquí entendemos mejor que después del arrebatamiento el mundo será gobernado por una terrible fuerza política, con una horrible presteza para hacer lo malo y con una crueldad marcada contra Dios. El dragón le da al anticristo su poder. En esto es bueno recordar que el anticristo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ahí vamos entonces, para ver la referencia
a Segunda de Tesalonicenses. Quisiera Sí. antes de que busquen Segunda de Tesalonicenses, yo quisiera leer algo que está en Daniel 7. Porque Daniel tuvo una visión y en esa visión él pudo ver también la descripción de 4 grandes bestias. Dice, el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino y hasta el siglo eternamente y para siempre. Si vamos un poco más arriba de Daniel 7, también nos menciona, estoy buscando por aquí, dice, y 4 en el versículo 3 de Daniel 7 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Iglesia, no podemos perder de perspectiva. El enemigo sabe que él está vencido. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Esto que estamos estudiando es lo que va a acontecer luego del arrebatamiento de la iglesia. Así que el enemigo va a tratar de sacar todos los cartuchos, como dicen por ahí, para tratar de hacer ver su poder. Un poder que realmente no tiene, sino el que el mismo Dios nuestro le otorga o le permite. Esta descripción de estos animales, de estas bestias, nosotros tenemos que verlo como la unión, podemos verlo como la unión de reinos que tengan que unirse para poder tener un poder sobre toda la humanidad restante. Amén. Así que es para que ustedes puedan entender y puedan ver lo fuerte que va a ser ese acontecimiento. Gloria a Dios, que ya nosotros no vamos a estar con todo esto. Sigamos. Sí, así que utilizando esto, ¿verdad?, de Daniel, podemos ver que la venida del Señor y lo que va a acontecer se está predicando desde el Viejo Testamento, así que ha sido durante todo este periodo bíblico y hasta estos tiempos. Y ahora sí que estamos aún más cerca porque hemos visto las señales con más frecuencia, ¿verdad? Amén. Que es lo que establece la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a volver a Segunda de Tesalonicenses. Lo cambio ahora aquí para que puedan verlo. 2:9. Que establece inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿verdad? Y entonces ahí se está hablando de que ya lo habían mencionado. En esto es bueno recordar que el anticristo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿ok? Además de esto, Juan nos enseña que el dragón le da a esta bestia su trono. Por tanto, el anticristo gobernará con la astucia más terrible que jamás haya existido, la de la serpiente antigua. Igualmente, el diablo le da al anticristo gran autoridad. Debemos tener una actitud de prudencia y sencillez ante la hostilidad de un mundo gobernado por el malo. En el versículo 3, vamos aquí de nuevo.
Perdónenme que lo estoy buscando. Apocalipsis. Eso, ¿verdad? 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En este versículo, Juan observa una de las cabezas de la bestia como herida de muerte. Satanás presentará el anticristo engañosamente al mundo como el Mesías que arreglará las naciones en convulsión. Él hace que la herida de muerte que se le causó al anticristo sane de súbito. Algunos estudiosos opinan que el anticristo va a ser asesinado y luego resucitará en una imitación satánica a la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, toda la tierra se maravillará y distinguirá a esa bestia como alguien singular. Esto mide el terrible engaño a que el mundo será sometido en esos días. Por la promesa que aparece en nuestro texto áureo, que los hemos estado leyendo, ¿verdad? En este caso sería Apocalipsis 3:10. Debemos tener una conducta de constancia en Cristo, pues si guardamos su palabra, Él nos guardará de la hora de prueba que vendrá para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Muy bien. La tercera parte se titula La hora de la prueba traerá hambre y muerte al mundo entero. Su base es Apocalipsis 13, 11 y versículos 15 al 17. Tenemos dos definiciones también, que es aliento. Viene de la palabra griega didomi y traducido como conceder, confiar, constituir, infundir, permitir o poner. Y marca, que es el término griego haragma, que significa rasguño o picazón, sello, figura esculpida, herramienta de grabar, afilar hasta hacer punta. Ok, yo quisiera, antes de que continúes ahí, ir un poquito atrás con relación a lo que hablaste ahorita. Sí. Sabemos que aquí dice, acabamos de decir, ¿verdad?, que el anticristo va a tratar de hacer todo lo posible. Hay un refrán que nosotros conocemos que dice, ¿a quién le amarga un dulce? Iglesia, mira, si hay algo que el enemigo siempre tiene como fin, es hacer caer, primero que nada, ¿verdad?, a la iglesia, a los cristianos. Pero en este tiempo que estamos discutiendo de Apocalipsis, él tiene que pintarse como la última Coca-Cola del desierto. Él tiene que pintarse como la alternativa para toda la humanidad que queda. Así que nosotros tenemos que decir que él va a sacar todas las herramientas que él tenga para continuar engañando y que los que quedan sigan creyendo en él. ¿Qué traigo con esto, iglesia? Lo que quiero hacerte entender es que por eso es que nosotros como iglesia es importante que nosotros apretemos más la intención. Cuando digo apretar es que lo hagamos con diligencia y con urgencia, de que podamos predicar salvación a las vidas. En días pasados yo les daba como unas pequeñas orejitas, unas pequeñas ideas de temas, ¿verdad?, que se habían llevado a la iglesia, como por ejemplo, ¿y tú estás preparado para que pudieras tener una forma de dialogar con las personas que no conocen al Señor? Y que cuando tal vez te dijeran, preparado, sí, yo compré tal cosa, no, preparado, tú te preparaste con Jesucristo. Traigo esto porque si nosotros vemos lo que estamos discutiendo en esta noche, iglesia, tenemos que entender que para ese entonces, cuando el dragón, cuando Satanás, la serpiente antigua, saque todas las herramientas que tenga para poderse llevar
a todos los posibles al infierno, ya la iglesia no va a estar. Así que este pueblo, por eso es que dice la prueba de fuego, la prueba de fuego, porque nosotros que vivimos ahora en este tiempo, que tenemos, gloria al Señor, al Espíritu Santo de nuestra parte, nuestro ayudador, el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos guía, el que nos ayuda, y muchas veces se nos hace fuerte, cuanto más las vidas que para aquel entonces que habla Apocalipsis, ¿cómo van a pasar esas vidas? Dice que una prueba de fuego, dice que el que no se selle, el que no se deje sellar, es el que va a vencer. Pero analicemos nosotros desde el punto de vista de lo que estoy hablando. Es tiempo, iglesia, de que continuemos predicando a tiempo y fuera de tiempo, para que las vidas entiendan que hay un plan de salvación ahora, no más tarde cuando la iglesia sea arrebatada. Sí, todavía Dios va a seguir tratando y va a tratar con su pueblo, Israel, pero ahora es el tiempo, hoy es el tiempo de salvación. Por eso es que le insto a que continúen hacia adelante, a que no pierdan ni un solo segundo de poderle decir a la gente que Dios los ama y que tiene algo distinto, una vida preparada eternamente para cada uno de ellos. Amén, una salvación grande. Continuamos. Muy bien. La parte A se titula La hora de la prueba traerá muerte a los que no acepten el anticristo. Y la base bíblica vendría siendo Apocalipsis 13, versículos 11 y 15. Apocalipsis 13, versículos 11 y 15. El 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y el 15 establece y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En estos 2 versículos, Juan nos hace saber de otra persona real que ayudará al anticristo a implantar su reino mundial de muerte y hambre. Esta segunda bestia sale de la tierra, así que el reino del anticristo y del falso profeta será antidios. La filosofía humanista se manifestará plenamente en el tiempo de la gran tribulación. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos como de cordero. De aquí aprendemos que el falso profeta se presentará primeramente con un carácter inofensivo. Es un hechicero que encanta a las multitudes, mucho más engañoso que Simón, el mago de Samaria. Como referencia para esto es Hechos 8, 9 al 11. No podemos perder de perspectiva que esa bestia de la que se habla es una persona que representa el sector religioso. Ambos se van a unir para tratar de lograr ¿verdad? Lo que ellos ya tienen dispuesto, y dice la palabra. Exactamente. El creyente debe tener gratitud a Dios por haberle revelado la verdad que está en Jesús. Cristo advirtió que vendrían lobos vestidos de ovejas. Esto es en Mateo 7:15. Así, Juan nos enseña que el falso profeta hablaba como dragón. Recordamos que el dragón es la serpiente antigua. Satanás, por tanto, las palabras que pronunciará el falso profeta son del mismo tipo de aquellas engañosas con que la serpiente habló a Eva. Así que esto no va a hablar ninguna verdad, lo que va a hablar son palabras engañosas y palabras bonitas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer que las personas crean en él. ¿Okay? En el versículo 15, que también lo leímos, Juan nos muestra que se le dio permiso a la bestia para infundir aliento a la imagen del anticristo, para que dicha imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorase. De aquí aprendemos que el falso profeta está totalmente al servicio del anticristo. Él imita falsamente la obra del Espíritu Santo, quien ministra a favor del nombre de Jesucristo.
Los verdaderos seguidores de Cristo no nos conducimos motivados por señales sobrenaturales, porque la palabra enseña que el justo vivirá por la fe. Por tanto, las señales de los encantadores no nos deben mover de nuestra preciosa fe en el Hijo de Dios. La salvación nos han enseñado que no es por obra, ¿verdad? Sino por creer en Dios. Claro que sí, tenemos que ayudar a otros y hacer múltiples cosas. Al igual de que no todo aquel que diga ser Jesús o diga ser el Mesías o imita hacer cosas, ¿verdad?, que Jesús haría como milagros y prodigios, es verdadero. Porque en estos tiempos se han visto muchas personas, muchos llamados profetas, pastores, apóstoles y todo este tipo de cosas que imitan o hacen que personas imiten que se sanaron de alguna enfermedad, que ellos hicieron algún milagro, pero no, lo que predican y lo que dicen no es verdad. Así que nosotros tenemos que estar pendientes y pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para saber quién es de parte de Él y quién no. Amén. La segunda parte del versículo 15 hace ver que en esa hora de prueba, el anticristo traerá muerte a quienes se nieguen a adorar su imagen. De aquí entendemos que durante la gran tribulación habrá creyentes que no estarán listos para irse con Cristo en el rapto de la iglesia y tendrán que ser probados en su fe. Igual que los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, ellos se negaron a adorar la imagen profana del rey. Esto es como referencia a Daniel 3, 8 al 18. Pero estos no serán librados de la muerte como se habla en Daniel, ¿verdad?, con los 3 hombres hebreos. Juan enseña que morirán a manos del mismo anticristo. Estos parecen ser parte de aquellos que Juan menciona en Apocalipsis 24, que serían decapitados por causa de su fe. Vamos a buscar el Apocalipsis 20. El versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Debemos tener una conducta obediente a las autoridades civiles siempre que sus leyes no se interpongan con los principios santos de Dios. En la gran tribulación, aquellos que hayan quedado, ¿verdad?, que no hayan sido arrebatados junto con la iglesia y se mantengan firmes y fieles, van a morir. Van a morir porque van a ser perseguidos por el anticristo. Y como ellos, la paga de esto, ¿verdad?, de mantenerte fiel a Cristo en ese tiempo, va a ser la muerte. Y ahí entonces diferenciamos a los que han muerto creyendo en Cristo en estos tiempos y los que vamos a ser arrebatados. El que haya muerto en Cristo no ha muerto, sino que duerme, está en espera de ser arrebatados. Y los que estemos vivos y que estemos viviendo una vida conforme a la palabra del Señor y siguiendo los estatutos bíblicos, vamos a ser arrebatados. Pero la diferencia entonces es que aquellos que queden y que se mantengan entonces firmes, ellos sí van a conocer la muerte. Pero, ¿verdad?, dice que luego entonces estoy buscando aquí rapidito, van a reinar con Cristo 1000 años, ¿verdad? Amén. Lo otro es que dice que debemos de tener una conducta obediente a las autoridades civiles siempre que sus leyes no se interpongan con los principios santos de Dios. Y la iglesia dentro de algún tiempo para atrás, ¿verdad?, se ha levantado firme en esto porque se ha visto en varios estatutos que han querido implementar. Y es lo que el Señor, aquí mismo se menciona, ¿verdad?, nos está mandando a hacer. A que nosotros como iglesia, si vemos que los gobernantes de nuestro país están tratando de levantar leyes, que están tratando de levantar cosas que van en contra de la palabra del Señor, como iglesia tenemos que levantarnos y defender la palabra, lo que está escrito en la palabra. Amén. Así que es parte del trabajo que el Señor nos ha dejado a nosotros. La parte B se titula La hora de la prueba traerá una regulación terrible al comercio mundial.
Y la base bíblica está en los versículos 16 y 17 del capítulo 13. Vamos a buscarlo rapidito. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. De esto se ha hablado muchísimas veces y hasta en las películas se ha visto. Se ha hablado sobre el chip, ¿verdad? Que va a ser incrustado en la piel. Se ha hablado de muchísimas cosas. A ciencia cierta, aún no sabemos cuál va a ser esta marca o qué, ¿verdad? O qué es lo que se va a utilizar. Sí se están hablando por las tecnologías que se están viendo hoy en día y por los avances tecnológicos que se han visto, donde sí hay lugares que ya utilizan el chip para todo. Hay empresas que sus empleados tienen que tener un chip para poder ponchar y todo este tipo de cosas. Y por eso es que hasta ahora, ¿verdad? Se entiende que sería el chip. Y vemos también que hace unos años se estuvo viendo unos movimientos para tratar de implementar el chip ya, pero pues hasta el momento eso ha quedado en nada supuestamente, ¿verdad? Pero sabemos que sí se está dando todo este tipo de movimiento para el nuevo orden mundial y la nueva moneda mundial, que son cosas que los medios tal vez no cubren y por eso no se ha visto más información sobre esto, pero es algo que sí se está trabajando. No sabemos si al fin y al cabo va a ser el chip, pero va a haber algo que se va a estar utilizando. Estos versículos revelan la falta de beneficios que tendrán para acceder al comercio aquellos que nieguen recibir la marca de la bestia. En el versículo 16 detalla que parte de la función del falso profeta es intentar poner una marca de identificación en todos los seres humanos en la hora de la prueba. Juan nos enseña que el proyecto incluye a pequeños y grandes, o sea, a personas de todas las edades. Esta marca es también para personas de cualquier posición económica, ricos y pobres, y es a la vez para todas las clases sociales, libres y esclavos. El recibir la marca en la mano puede ser sinónimo de amistad y consentimiento. Lo comprendemos mejor si leemos Gálatas 2:9. Vamos a buscar Gálatas 2:9 rapidito. Gloria a Dios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por lo tanto, aquí, ¿verdad? Lo que se destaca de este pasaje es que Jacobo, Cefas y Juan nos dieron a mí y a Bernabé, obviamente a Pablo, ¿verdad? A Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Así que, ¿verdad? Eso, exacto, como así, como un handshake para como que llegar a un consenso. Aceptándose como compañeros. Exactamente. Porque en este tiempo, pues se está estipulando de que entonces Pablo y Bernabé iban a ir a aquellos que eran gentiles y que entonces Jacobo, Cefas y Juan se iban a encargar de ir a los que entiendo que es al pueblo judío en este caso, ¿verdad? Porque habla sobre la circuncisión. Pero fuera de esto, vemos la referencia a lo que establece el estudio sobre que el recibir la marca en la mano puede ser sinónimo de amistad y consentimiento. La señal colocada en la frente puede implicar que la persona queda bajo el dominio de esa manera de pensar atea y en contra de Dios. Así que esta marca o señal funciona como una membresía irreversible al gobierno del anticristo.
En Apocalipsis 14, 9 al 11, Dios anuncia que quien recibe esta marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. De este modo, el Señor advierte que no tendrá reposo ni de día ni de noche aquel que reciba esta marca del anticristo. Al saber esta verdad, cada cristiano debe asegurar su fe en Cristo, pues pues es Él quien único nos puede librar de la ira venidera. Así que, ¿verdad? Aquellos que sean marcados por la bestia, aquellos que tengan lo que vayan a poner en la mano, el chip o lo que se vaya a utilizar en ese momento, va a ser condenado. Y dice que van a ser atormentados con fuego de azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. El Cordero es ¿quién? Jesús, ¿verdad? Así que aquellas personas que le den la espalda y que decidan entonces marcarse, el Cordero va a estar viendo cómo son enjuiciados y castigados por esto, porque han rechazado el regalo de la salvación. Amén. Rechazaron ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y al rechazarlo tienen que ser castigados, ¿verdad? El versículo 17 nos enseña que el que no recibe esta marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre no podrá comprar ni vender. No hay acceso a los alimentos y se establece una hambruna mortal. No se trata aquí de una pobreza aguda, sino de un cierre total a la vida alimenticia, con lo cual se asegura la muerte por hambre. No sabemos cómo será exactamente la marca, ni cómo será el nombre del anticristo, pero Juan sí nos revela que el número de esta bestia es 666 y que ese es un número de hombre. Los creyentes debemos tener una actitud de aprecio ante la gran salvación de Cristo que nos dio al librarnos de esa marca atroz. Debemos conducirnos santamente al saber que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las primicias de nuestra herencia eterna en los cielos. Amén. Así que en estos postreros días ya se mencionó, ¿verdad?, que el fin para aquellas personas que quieran seguir a Cristo y que no se dejen marcar va a ser la muerte. Pero entonces, ¿cómo el anticristo se va a asegurar de que todas las personas que no quieran marcarse y que quieran seguir a Cristo en esa gran tribulación, pues mueran? Pues ahí lo estamos hablando y la Biblia lo establece. Va a haber un cierre total de lo que viene siendo entonces el mercado. Si no tienes el chip, no vas a poder hacer nada, porque prácticamente eso ahí va a tener toda tu información, va a significar el dinero y todo esto. Así que si no mueren porque ellos los matan, pues mueren de hambre. Así que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio ahora, para que yo prefiero vivir una vida buscando la santidad, porque sabemos que nuestro cuerpo carnal nunca vamos a ser santos, ni vamos a estar enceñidos del pecado, porque somos humanos. Pero si nos mantenemos en una búsqueda constante, amén, si nos mantenemos entonces en que no hagamos las cosas que a la carne le gusta, el Señor nos mantiene, ¿verdad?, salvos. Y yo prefiero pagar o pasar por esto ahora, que estar viviendo entre placeres, entre muchas cosas, y entonces quedarme y tener que pasar por esto otro, donde no va a haber comida, donde no vas a poder acceder a ninguna cosa, y al fin y al cabo tu fin va a ser la muerte. Mientras que estamos con Cristo, si morimos realmente estamos descansando, porque estamos esperando a que Cristo venga. Amén. Y los que estemos vivos pues seremos arrebatados para no pasar por nada de esto. Imagínate quedarse y que, ¿verdad?, tengas que vivir todo esto que se ha estado mencionando en esta noche. Y creo que con lo que estamos viviendo y con la situación que se ha estado viviendo, donde nos han mantenido encerrados en nuestros hogares, donde si todavía podemos salir, ¿verdad?, todavía se puede salir a hacer ciertas cosas, pero creo que es una pequeña prueba, ¿sabe? Por decirlo así, es como un ejercicio que se está haciendo y que podemos utilizar como ejemplo de lo que se va a estar viviendo en esos tiempos donde la gente no va a poder comprar nada, donde la gente no va a conseguir nada.
creo que es tiempo de que nosotros nos volvamos a la cruz. Y qué mejor que yo decía, Dios mío, es que tú no tienes casualidades, ¿sabes? Casualidades. Para ti, tú ordenas todo en tu tiempo, tú ordenas todo en perfecto. Y yo decía, este estudio que estaba puesto, ¿verdad? Para que los hermanos nos pudiéramos reunir hoy en el templo y que pudiéramos discutirlo entre todos, en tu plan perfecto se dio esta oportunidad para que pudiéramos abrirlo a aquellos que no te conocen, Amén. que otros pudieran escuchar sobre esto. ¿Para qué? Para que tu evangelio siga siendo predicado, para que conozcan Señor. lo que les espera en el fin, si no es que se vuelven a ti. Y qué mejor oportunidad que a través de las redes sociales en esta noche de poder enseñar esto y de que ahora al final podamos decirte, mira, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta Amén. es tu noche, este es tu momento. Señor. No tienes que estar presencialmente en un templo o tiene que haber alguien delante de ti para que tú puedas hacer una profesión de fe y puedas comenzar a seguir a Cristo, que es a lo que se nos ha llamado. Aún en la distancia en tu hogar y conectados a través de lo que es el Santo internet, Dios está ahí contigo y está abriéndote los brazos para que tú puedas recibirlo a Él y para que tú puedas entrar en su gracia, en su salvación y para que veas cómo todo cambia. Tenemos una gran diferencia ¿verdad? Los que estamos en Cristo, a aquellos que no, donde en estos tiempos hay desesperación, pero yo he podido estar todos estos días en mi casa con una paz y una tranquilidad porque sabemos que hay promesas que nos alcanzan, Amén. que no hay arma forjada que pueda prosperar en contra de la iglesia, que las enfermedades Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Santo. Y esa es la esperanza con la que descansamos. Y queremos compartirlo contigo, que aún en medio de la tempestad, aún en medio de la prueba que estamos viviendo, de estos virus, bacterias, enfermedades que se han de desatar, tenemos la certeza de que aquel que murió en la cruz del Calvario llevó todo eso con Él en la cruz. Amén. De que podemos alcanzar una salvación tan linda y tan hermosa, donde tal vez, aunque las circunstancias dicten otras cosas, tenemos una esperanza de que Él está con nosotros y de que Él es nuestro ayudador y nuestro guardador. Señor. De que tenemos la esperanza de que si morimos en Él y descansamos esperando a su venida. Pero si no, pues mantenemos en una lucha constante porque todo está en sus manos. Todas nuestras cargas están en sus manos. Y mientras otras personas tienen desesperación, en nosotros hay paz, hay tranquilidad y hay esperanza en el Señor. Y queremos compartir eso contigo en esta noche. Que aún en la distancia tú puedas experimentar eso. Así que queremos abrir esto para que si estás pasando por alguna crisis, por alguna situación, nuestro inbox está disponible. En la página está, en la información de la página está mi número de teléfono. Me pueden escribir, nos pueden escribir al inbox. ¿Para qué? Para nosotros poderte ayudar. Gracias al Señor, Dios me ha permitido, prácticamente estoy ya contando con que todo pues corre como deben, terminando mi maestría en consejería profesional, donde ¿verdad? Se han adquirido conocimientos para atender la salud mental de nuestro país, que ha estado durante tantos años yendo deteriorándose y no se ha ayudado como se debe y no se ha hecho el trabajo. ¿Sabes? Hay gente capaz que pueda ayudarte también. Y adicional a eso, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, puedes escribirnos. Si tienes alguna petición de oración, Amén. puedes hacerlo también para entonces nosotros compartirlo y poder orar por todos ustedes. Es importante que recordemos la palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en estos tiempos, esta época que nos ha tocado vivir, no permitamos que las situaciones que puedan venir, que las noticias que nos dé el gobierno, que no importa si cierran o no cierran el aeropuerto, lo importante es que nosotros tengamos nuestra fe anclada en nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza para todos nosotros y para todo aquel que anhele y necesite esa esperanza. Así que estamos en la disposición de orar por ustedes. Nos mantenemos, iglesia, en oración. Anhelamos poder verlos, podernos reunir en la iglesia, claro que sí. Les extrañamos un mundo, pero sabemos también que nuestro Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que sigamos orando los unos por los otros.
hasta que esto pase. El Señor tiene el día que eso va a acontecer. Dios me les bendiga, les amamos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hermosa noche, gracias. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Ha sido un estudio, Señor, poderoso. Tu palabra es poderosa. Dios del cielo, y sé que en esta noche, a través de este estudio, tú nos haces recordar a nosotros como iglesia lo que está por acontecer, Señor. Así que esto nos ayuda a que nos podamos mantener firmes y seguir hacia adelante, Señor. Yo te pido de forma especial a través de la distancia, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tocando los corazones, las mentes, las vidas. Señor, yo no sé cuántos estén viéndonos a través, Señor, de este medio. Yo lo único que sé es que tú eres un Dios que estás en todo lugar. Eres un Dios poderoso y grande, Señor, y sabes dónde está la necesidad. Por lo que yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques los corazones, Dios del cielo. Llegues hasta esas vidas que tanto necesitan tu paz, Señor, y esta palabra, Dios mío, tan poderosa, Padre amado, para que puedan entender que si hay algo que les espera, es a ti con los brazos abiertos, Señor, que los esperas para poderles dar, Señor, salvación y vida eterna. Dios de eterna gloria, como siempre he hecho en la iglesia, Dios, yo te pido ahora y te presento a cada uno de ellos y te pido que la cobertura de tu Espíritu, Señor, sea con ellos, protegiéndolos, Dios, en toda dirección, norte, sur, este, oeste. Oh Padre Celestial, pero sobre todo que la llenura de tu Espíritu Santo y la fe, Señor, que mueve montañas, sea con cada uno de nosotros, Dios del cielo. Quiero que sepas que te estamos esperando, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, en este caminar. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Y gracias porque sabemos que hay acceso, Señor, para poder llegar a ti, Dios del cielo, en el momento que sea necesario. En todo momento tú estás dispuesto a recibirnos y a escucharnos y a contestar, Señor, nuestras peticiones. Gracias te damos, Dios del cielo. Señor, bendice, Señor nuestro amado Puerto Rico. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y que tu mano de bondad se extienda, Señor. Nosotros seguimos orando y confiando, Señor. Oh Padre, que en ti está el poder. Y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga mucho. Recuerden que el ya se puso en la página, ¿verdad? Pero vamos a estar haciendo otro post en el día de mañana. El domingo desde las 10 de la mañana vamos a tener nuestro culto de adoración, aún en la distancia. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar siendo iglesia, tenemos que continuar compartiendo palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y compartiendo su salvación. Así que los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestro Facebook Live. Con una palabra poderosa que se va a estar dando. Amén. Y sigan compartiendo. Les invito a que compartan este live, que luego de esto pues va a continuar siendo un video, para que esta palabra llegue a otras personas, que se siga pregonando el evangelio del Señor. Y no duden en escribirnos si necesitan cualquier cosa, necesitan oración, necesitan tal vez una palabra de aliento, tienen algún problema, necesitan dialogar con alguien. No duden en contactarnos. Estamos aquí para dar un servicio porque el Señor nos ha permitido en este tiempo el poder estar presentes en todo esto. Así que recuerden que los amamos mucho. La Iglesia Cristiana Discípulos en el pueblo, sector Pajonada Adentro en Florida, está ahí para ti. Estamos allí porque el Señor nos ha llamado ahora mismo mediante, ¿verdad? Lo que son es el internet, lo que es Facebook, lo que son los Facebook Lives. Pero luego de que todo esto pase, porque sabemos y tenemos la esperanza de que todo esto va a pasar, vamos a estar allí ubicados en el sector Pajonal Adentro. En nuestra información también consigues el enlace de cómo llegar hasta nuestra congregación para todos juntos poder adorar al Señor y que podamos ser una comunidad de fe hermosa y que alaba a Dios en todo momento. Amén. Así que los esperamos el domingo. Gracias a todos por conectarse y por haber estado con nosotros en este estudio bíblico. Les amamos. Dios me les bendiga. Dios los bendiga mucho.
que hay un delay en Facebook.